Estados Unidos, esa sorpresa que dice el New York Post podría darse, pero la noticia en Colombia tiene que ver con el crecimiento de la economía, que incluso los pronósticos más pesimistas no le apuntaron a que íbamos a crecer tan solo 0.6% en el 2023. Piedad Urdinola es la directora del DANE y nos atiende a esta hora porque teníamos un compromiso. Ella nos dijo, cuando salgan las cifras, me vuelven a llamar. Directora Urdinola, bienvenida. Mil gracias por atendernos hoy aquí en Mañanas Blue. Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Salud para toda la mesa y quienes nos escuchan en este momento. Directora Urdinola, yo sé que usted solo mira las cifras y se las entrega al país. Sin embargo, estas son mucho menores o un poco menores de los pronósticos que hacían los expertos, los bancos y demás de lo que íbamos a crecer en el 2023. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tan bajitos los números? Bien, pues nosotros estamos presentando hoy la cifra. En efecto, como usted lo menciona, tuvimos un crecimiento en el PIB de 0.6% y como siempre, pues tenemos unos sectores jalonadores, unos hacia arriba y otros sectores jalonadores hacia abajo. Entonces, pues si queremos revisar lo que está jalonando hacia abajo, pues vemos que lo que más tuvo un aporte entre ese 0.6% menos 0.6 puntos porcentuales lo puso comercio y reparación, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, que creció menos 2.8%. Y allí es sobre todo comercio, tanto el por mayor como el por menor, el que tuvo un decrecimiento importante. Le siguen su orden de aporte industrias manufactureras, que tuvo un aporte de menos 0.4 puntos porcentuales, un decrecimiento de 3.5%, y sobre todo allí todo el sector textil, confecciones, tejeduría y heladuría fue el que tuvo ese jalonamiento hacia abajo. Y en tercer lugar, construcción, que tuvo un decrecimiento de menos 4.2%, un aporte de menos 0.2 puntos porcentuales, y dentro de la construcción son las obras civiles las que más están jalonando hacia la baja. Directora, nosotros para entender y la gente también para saber ustedes los expertos cómo calculan estas cifras, ustedes nos dicen, bueno, la industria y el comercio cayeron mucho, subieron el entretenimiento y la administración pública. Estos rubros, estos sectores, ¿qué peso tienen dentro del dato final? ¿Todos tienen el mismo peso? ¿El Estado tiene un peso mucho más grande que el comercio? Si nos puede entender un poco de manera fácil para entender ustedes cómo terminan haciendo todo el agregado. Claro, ustedes pueden revisar, pues quien sepa mucho de economía o está aprendiendo o le gusta, pueden revisar todas nuestras metodologías que siguen los lineamientos internacionales y los estándares del Fondo Monetario y Naciones Unidas para toda la construcción del sistema de cuentas nacionales. Allí lo que se hace es precisamente lo que usted está diciendo, tener un peso de lo que hay en cada una de las ramas de actividad económica sobre el total de la economía, que es lo que llamamos PIB o Producto Interno Bruto. Nosotros presentamos esas contribuciones que le acabo también de mencionar, precisamente es ese peso, cuánto está contribuyendo a esa variación que estamos reportando hoy. Ahora pensemos las de positivo, ya le hablé de las de negativo. Entonces en positivo la que más está aportando es administración pública y defensa, educación en actividades de salud humana. Crece 3.9%, pero su aporte es 0.6 puntos porcentuales. Allí muy importante, muy activo estuvo todas las actividades de salud humana a lo largo del año. Las actividades financieras y de seguros crecieron 7.9% y aportan 0.3 puntos porcentuales, y las actividades artísticas de entretenimiento y las actividades de los hogares crecieron 7%, pero aportan solo 0.2 puntos porcentuales. Directora Urdinola, ¿ustedes saben en el DANE qué porcentaje de ese crecimiento se debe a factores externos y qué porcentaje se debe a factores internos? Bien, en realidad nosotros no podemos hacer ese tipo de descomposiciones, pero hay muchas formas de hacer esas descomposiciones, se llaman enfoques. En el enfoque de gasto, nosotros tenemos los componentes del gasto, y allí podemos revisar, por ejemplo, lo que sucede con la demanda final interna, el gasto de consumo final, la formación bruta de capital y el sector externo, exportaciones e importaciones. Exportaciones crecieron en 3.1% y las importaciones se contrajeron en 14.7%. Pero en volumen, no en ventas, lo que ustedes calculan es volumen. Nosotros tenemos una tasa de crecimiento en volúmenes precisamente, claro, para poder tener una medida que sea mucho más precisa que si claro, pero en valores. En ventas bajaron. Pero, directora, digamos que este dato tomó por sorpresa a todo el país. Ustedes saben mejor que nosotros pues los pronósticos que tenía el Banco de la República, las consultoras más prestigiosas, incluso las más pesimistas, están muy por encima del dato final. Usted, que es una persona que todos los días ve datos, apenas sus asesores le acercan los datos, ¿se sorprendió? Digamos, ¿estos números le sorprendieron a usted? Bueno, pues en realidad estos números
más bien pensemos desde los analistas, desde la gente que hace proyecciones. Digamos, en mi vida pasada de profesora yo hacía también proyecciones, y quienes están haciendo proyecciones es un poco, tienen que conocer muy bien las historias de lo que está pasando con cada una de las series. Entonces, como uno se basa en las historias, en lo que está pasando o lo que se ha reportado en el pasado, pues más o menos esa es la expectativa y es hacia allá apunta la proyección. Por eso, como usted bien lo menciona, esas expectativas o las proyecciones que tenían pues estaban entre 0,9 y 1,4 más o menos, dependiendo del analista estadístico. Así que esto era lo que la mayoría teníamos en la cabeza y hacia allá era que lo estábamos esperando. Ahora 0,6 a 0,9, bueno, pues son niveles que están ambos muy, muy cercanos y pues no es tan distinto, y nadie pues estaba esperando que tuviéramos un crecimiento de 7 o de 10. O sea, en realidad son valores, cuando uno lo mira y cuando uno habla en términos de valores esperados, no son tan alejados. Yo no sé si usted me pueda responder esta respuesta para despedirla, doctora Urdinola, porque usted dice yo solo reflejo las cifras, no le puedo hacer análisis ni proyecciones. Pero ¿por qué si crecimos el 7% o más del 7% en el 2022, en el 2023 bajamos tan estrepitosamente al 0,6? Porque nada dura para siempre, porque tuvimos un periodo de recuperación con una expansión muy, muy pronunciada. De nuevo, si nos volvemos a todas las series históricas, llegamos a crecimientos del 10, del 7, estos son históricos. La economía colombiana nunca había reportado esos niveles. La gran recuperación de la pandemia pues no puede persistir ni durar para siempre, todo lo que sube tiene que bajar. Y lo que vimos a lo largo de este año fue esa normalización de los niveles de la economía. Después de tener esos periodos tan exagerados también hacia la baja, ¿no? También recordemos, en 2020, pues esa caída tan horrible también fue histórica para el país. Tuvimos la caída histórica, luego una recuperación histórica y pues algo tan profundo, afortunadamente, porque es nuevo para la economía, pues no siguió esas fluctuaciones tan profundas, sino que al revés ya tenemos una estabilización muy similar a los niveles que ya teníamos antes de la pandemia. Directora, pero a esto se le puede llamar una estabilización, porque es que pasamos como de un extremo al otro. ¿No nos fuimos ya demasiado hacia el otro lado? No, demasiado fue lo que reportamos justamente en esos históricos, de lo que sucedió en 2020, fue una caída muy, muy grande que, no repito, no habíamos nunca reportado para la economía colombiana. Luego, una recuperación de 10 puntos que de nuevo nunca la hemos reportado. Eso es extremo, ¿no? Bajar de esos niveles tan grandes, una caída muy, muy fuerte, una recuperación muy, muy fuerte, y lo que estamos viendo es ya volver a los niveles más o menos de crecimientos que mantenía el país. Pues que de todas maneras son unos niveles bajos, sobre todo para las necesidades que tiene la población. Pero yo quiero, no sé si usted se va a atrever a responderme o si puede responderme esa pregunta, pero igual se la hago. Esto nos da un dato más para que el Banco de la República decida si baja las tasas de interés para incentivar el consumo, pensando justamente en eso, en el crecimiento. ¿Usted cree que hay que bajar más las tasas de interés? Bueno, pues de nuevo, estas son decisiones que toma independientemente el Banco de la República, pero pues si uno pudiera tener ese control, sin duda alguna, bajar las tasas ayudaría y solucionaría varios de los temas en los que estamos trabajando, ¿no? Todos esos temas de inversión, compras de vivienda, compras de otros bienes de capital, en fin, pues obviamente tener una tasa de interés pues va a ayudar más a estos consumidores, pero de nuevo, yo no soy la entidad que controla la política monetaria, y ellos pues tienen las razones que tienen muy buenas seguramente para hacer los movimientos que hacen. Es la directora del DANE, Piedad Urdinola, quien nos atiende hoy, que están entregando las cifras de crecimiento del 2023, en donde se entrega una cifra del 0,6% de crecimiento de la economía colombiana el año pasado. Directora Urdinola, mil gracias por atendernos el día de hoy. Un feliz resto de día. A ustedes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Lo que más tuvo contracción, Sebastián, fue la manufactura, ¿cierto? Que tuvo una contracción de